Bendiciones, iglesia. Muy buenos días, amigos, pastores. Qué bueno que estén ahí un día más, dándole gracias a Dios por sus benditas misericordias. Hoy quiero bendecir a mi familia también que se conecta desde Yopal, diferentes lugares de Colombia. Desde allí están también sintonizando el devocional. Vamos a orar, dándole gracias a Dios, y hoy vamos terminando con este tema que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Primer libro de Corintios, capítulo 12. Entonces oremos a Dios en este tiempo. Poderoso Rey, damos gracias por un día más. Gracias por despertarnos y ver la luz de un nuevo día. Gracias, Señor, porque podemos llegar a diferentes lugares, Señor, a través de este mensaje. Un mensaje que transforma, un mensaje que nos da fuerza, un mensaje que nos da vida. Gracias, poderoso Dios, y que podamos accionar los dones que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en primer libro de Corintios capítulo 12 está hablando sobre los dones. Hablamos del de fe, discernimiento de espíritus, milagros. Hoy vamos a mirar, vimos el antepasado el de sanidad, hoy vamos a ver el de milagros. Los milagros son hechos no explicables por la naturaleza, por las leyes naturales, y que se atribuyen a algo soberano, a algo divino. Pueden ser también sucesos extraordinarios o también maravillosos. Por más que se le busque lógica, por más que se le busque cómo sucede, si es la mano de Dios que interviene en un milagro, pues Él solamente es el que tiene la capacidad de hacerlo. Y miramos el primer milagro que el Señor hizo, está registrado en Juan capítulo 2, del 1 en adelante. Es el milagro en las bodas de Caná. Entonces, váyase conmigo al primer libro de Juan, no el primer libro de Juan, sino Juan capítulo 2. Dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí María, la madre de Jesús, y fueron también, dice la palabra, invitados a las bodas Jesús y todos sus discípulos. Al parecer, los anfitriones de la boda, al parecer eran conocidos de María, no lo registra la palabra, o algunos de sus discípulos, pero como que eran muy allegados. Otra característica era que al parecer eran de bajos recursos. Dice que faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Por qué se dice que eran de bajos recursos? Porque cuando uno invita a una fiesta, pues se prepara para que no falte nada. Pero a ellos les faltó el vino. Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes? Aún no ha llegado mi hora. Aún el Señor, aunque ya estaba empezando su ministerio, pero faltaba algo. Faltaba que llegaba la hora de ir a la cruz. Y él le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Hagan todo lo que Jesús les diga. Y estaba allí 6 tinajas de piedra, dice la palabra, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y la llenaron hasta desbordar, hasta que ya no ocupó más. Entonces les dijo, sacad ahora y llevala al maestresala, al hombre que podía conocer o podía dar si era vino o qué calidad de vino era el que se estaba llevando, y se lo llevaron. Cuando el maestresala, dice la palabra, que probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Hay algo interesante aquí, que es que no aparece la esposa por ningún lado cuando ella es la anfitriona, cuando ella es la que sobresale en una reunión. No tanto el novio, no tanto los invitados, sino la novia, pero aquí dice que llamaron al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Un milagro sobrenatural, convertir las tinajas de agua en vino, eso fue algo sobrenatural. Entonces aquí miramos el propósito de los milagros. ¿Para qué ocurren los milagros? Nosotros somos testigos de cientos de milagros que Dios ha hecho. Entonces lo primero que encontramos en cuanto al propósito es para que las personas crean en Jesucristo y se conviertan a Él. Cuando Dios sana a un ciego, cuando se levanta un paralítico,
Cuando un cáncer es sanado, la fe se incrementa no solo en la persona que es sana, sino también en las personas que escuchan o ven este milagro. Lo segundo es para confirmar el evangelio. Dice la palabra acá en Juan 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces el evangelio se empezó a confirmar, creyeron en el autor de la vida, que es Jesús. Número 3, para confirmar la palabra de Dios. Marcos 16:20 dice: y ellos salieron y predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Los discípulos, después que el Señor apareció, el Señor va al cielo, dice que fueron empoderados y predicaban a Jesús, y la palabra llegaba al corazón de las vidas y eran todos cambiados. ¿Para qué más? Para que las personas sirvan a Cristo. Un propósito de los milagros, cuando una persona es sanada, es liberada, es para que vuelva a su corazón a Dios y le sirva. Eso hicieron los discípulos. Dicen la palabra que en alguna ocasión el Señor mandó a 70 a predicar la palabra, pero ellos creyeron y conocieron del Señor, ahora le estaban sirviendo. Algunos ejemplos de milagros: conocemos el milagro de la provisión, cuando el Señor alimenta más de 5,000 personas a través de los peces y a través de los pescados. Él alimenta con unos poquitos ingredientes a multitudes, dice que más de 5,000. Entonces ese es un milagro de provisión. Está también el milagro de resucitar los muertos. El Señor resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, y muchos más el Señor levantó. Luego los discípulos también hicieron esa parte, Pedro, Pablo. También el ejemplo de milagros está en la de expulsión de los demonios. Vemos en la palabra muchos demonios que fueron expulsados. También vemos en ese tiempo como ejemplo de los milagros sobrenaturales, cómo los demonios salen. Y por último, también la sanidad. Muchas personas, como la mujer del flujo de sangre, pues fueron sanados. Entonces los milagros están vigentes hoy. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Aquí hay dos cosas que quiero que queden en su corazón. Número uno, usted puede pedirle al Señor hoy para que intervenga en un milagro. Yo no sé qué estás pidiendo. Yo no sé cuál es el milagro que usted está pidiendo, mujer, varón, pastor. Yo no sé cuál es, pero Dios, que conoce su situación porque Él nos hizo, puede intervenir, y declaramos en el nombre de Jesús. Si usted cree, tome la palabra en esta mañana y diga: Señor, yo necesito un milagro, sea un milagro financiero, sea un milagro físico, sea un milagro espiritual, sea un milagro de compra, lo que sea. Pídale al Señor, dígale: Señor, hoy te pido que este milagro se accione en mi vida. Oro, Señor, por aquella mujer que está enferma y está diciendo: yo necesito un milagro. Padre, el que está desanimado, oro para que hoy ocurra un milagro de transformación en la vida, en el nombre de Jesús. Y lo segundo es el pedir el don de milagros, porque el Señor lo da, es para que nosotros a través de este don podamos orar por los enfermos, podamos orar por alguien y que el reino de los cielos sea ensanchado. Ese es el propósito, que Dios obre a favor de nosotros, pero también de gracia recibimos, de gracia damos, que podamos nosotros orar y que se establezcan los milagros en las personas. Mis amados hermanos, le doy gracias por estar con nosotros hasta este tiempo. Nos veremos la próxima semana, pero recuerde la iglesia que nuestro tiempo de ayuno, mañana 9 de la mañana, el domingo 2 poderosos servicios. No se quede en casa, sino llegue al lugar de adoración, donde vamos a tener un tiempo de alabanza, de ministración, de orar por las finanzas, de orar por los enfermos, por las sanidades. Les bendecimos y que la paz de Dios te acompañe hoy y siempre, en el nombre de Jesús. La iglesia se vive en